Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Riesgo Biológico en el Laboratorio de Anatomía Patológica, dirigida por nuestro ponente, el doctor Edwin Capcha Limaya, médico residente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarles a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Capcha. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy pase para el desarrollo del tema. Adelante. Muy buenas tardes con todos. En esta ocasión, pues, tengo el privilegio de poder dirigirme a tan distinguida audiencia con un pequeño tema que es riesgo biológico en el laboratorio de anatomía patológica. Como nosotros sabemos, el trabajo que llevamos a cabo como personal de salud, pues está inmerso a diferentes riesgos, no solamente biológicos, sino riesgo de laboral, riesgo de accidentes, en toda la esfera que tenemos del trabajo. Pero en este caso nos vamos a centrar en lo que es el riesgo biológico. Muy bien. Nosotros conocemos en todos los niveles de trabajo, hay diferentes niveles de riesgo. El riesgo en la salud, hay riesgos muy graves, que es riesgo mortal, que está clasificado, nivel 4, muy peligroso, peligroso y poco peligroso, o a veces sin riesgo. También hay riesgos en inflamabilidad, hay riesgos en reactividad, y nosotros estamos ahorita en lo que es en el riesgo específico. ¿Ya? Dentro del riesgo específico también vamos a tener los oxidantes, los corrosivos, los radioactivos, ¿ya? El agua también es un riesgo, donde podemos ver que no se debe usar agua, ¿ya? En diferentes sustancias. Entonces, en el área de anatomía patológica, pues existe un riesgo biológico que incluyen diferentes agentes biológicos, ¿ya? Y un grupo elevado de riesgo que a veces se documentan los casos y a veces no están documentados estos casos. Entonces, ¿qué es un agente biológico? El agente biológico vendría, o el riesgo biológico vendría a ser la posibilidad o la probabilidad de que ocurra un evento adverso ocasionado por la liberación no deseada de un agente biológico, debido a un accidente, puede ser una imprudencia o el mal uso deliberado. Por ejemplo, esto tenemos a nivel internacional, lo que es las guerras biológicas. A pesar de que este punto es bastante aceptado, los expertos, la dimensión exacta de este riesgo es difícil de medir. No existe un riesgo sistemático que podamos medir durante las infecciones laborales. Esto va a ser bien difícil de registrar porque a veces esto está mediado por algún periodo de incubación de la bacteria, a veces los periodos son bien largos, o el hecho que dificulta, por ejemplo, la susceptibilidad de cada individuo, o sea, la presentación clínica, subclínica de cada potencial riesgo que nosotros podamos estar expuestos. Entonces, no es tan fácil tener una estadística de este tipo de riesgo. El agente biológico a las que estamos expuestos nosotros en el laboratorio de anatomía patológica, ¿ya? Un agente biológico o bioagente, pues es un organismo vivo, por ejemplo, una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, ¿ya? Estos con una capacidad de afectar de manera
activa a la salud de las diversas personas que están expuestas a este agente biológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos el virus de inmunodeficiencia humana, que cuando nosotros trabajamos una pieza quirúrgica y no tenemos el cuidado respectivo, o por un accidente te logras generar un accidente con una aguja, algo cortante, entonces ese riesgo es muy elevado, pero a la vez no es mortal, ¿ya? Dependiendo de la susceptibilidad del individuo, ¿no? Entonces, las vías de entrada que vamos a tener de los agentes biológicos hacia cada individuo, hacia cada persona que labora en este laboratorio. En primer lugar, tenemos la vía respiratoria. Es la vía más fácil de ingreso de todos los microorganismos. Ahora, en esta pandemia que acabamos de pasar, hemos visto que esta vía es la forma de diseminación más rápida de todos los virus. Entonces, si no usamos una medida de protección adecuada, pues estamos muy expuestos a esta vía de entrada. La otra vía viene a ser la vía digestiva. La vía digestiva podría considerarse, por ejemplo, accidental cuando nosotros cortamos un espécimen, por ejemplo, y salta el fluido hacia la cavidad. Y siempre y cuando el personal esté sin la protección adecuada, pues puede ingresar por vía digestiva. U otra forma de que cómo puede ingresar por vía digestiva es cuando el personal toma sus alimentos en dichas áreas, bebidas o aperitivos. Entonces, de esta forma también puede ingresar el agente biológico hacia nuestro organismo. La vía sanguínea es la que mencionábamos, que cuando tenemos un paciente nos podemos pinchar con una aguja, cortar con un estilete. Entonces, de esa forma vamos a poder contagiarnos vía sanguínea. Y la piel y mucosas que está en contacto con el ambiente. A veces, con el clima, nosotros no usamos el mandil que nos presentan porque tenemos un ambiente no apropiado. Entonces, rara vez usamos el mandil y estamos en contacto directo de la piel con todos los agentes y biológicos. Entonces, si nosotros tuviésemos una vía de acceso a una herida, entonces los agentes biológicos van a tener la puerta de entrada para generar su infección en el cuerpo. Los mecanismos de transmisión. Los mecanismos de transmisión son dos, directa o indirecta. Dentro de los mecanismos de forma directa, vamos a tener lo que hemos mencionado, el contacto directo, los pinchazos, las inhalaciones, etc. Y la vía indirecta, pues el agua, el aire, el suelo, que nosotros indirectamente estamos contaminando, ¿ya? Todos los residuos que desechamos biológicamente contaminados, la buena disposición de estos residuos, entonces genera una contaminación ambiental. Y esta contaminación ambiental, pues, está susceptible que puede contagiarse cualquier persona, ya no solo del entorno del laboratorio de anatomía patológica, sino a nivel global. Porque algunos microorganismos se van al agua, a las aguas municipales y al mar. Y entonces, esto puede generar una contaminación ambiental. La evaluación del riesgo biológico. Pues esto consiste en determinar la posibilidad de entrar en contacto con un riesgo específico, en este caso biológico, y ponerlo en relación con la gravedad de la consecuencia, de una infección adquirida. Esto lo podemos manejar, la probabilidad y la gravedad, para categorizarla, ¿no? El riesgo. Y el riesgo biológico tiene una especial trascendencia, porque su consecuencia puede ser la infección, puede trasladarse al medio familiar y al entorno. Cuando una persona que trabaja en el laboratorio de anatomía patológica no hace adecuado uso
de los equipos de protección personal y quizás al llegar a casa no se cambia la ropa que nosotros usamos, pues esto puede generar una transmisión a toda la familia y al entorno. Otros elementos a tener en cuenta para evaluar los riesgos. La frecuencia con que trabajamos, la concentración de los gérmenes según su especie necesaria para realizar su estado patológico, los factores intrínsecos de los agentes, como es la patogenicidad, la virulencia, el modo de transmisión puede ser diferente en el laboratorio que en la naturaleza, la resistencia de los antibióticos, como ustedes saben, hay pacientes multidrogoresistentes, XDR en caso de tuberculosis, y a veces nosotros ni siquiera estamos enterados de que ese paciente tiene esas enfermedades, y nosotros lo trabajamos simplemente. Entonces, esto nos dejaría una escuela para trabajar todo espécimen como si fuese de alto riesgo biológico. También está la susceptibilidad del personal. Los tratamientos inmunosupresores, el embarazo, que hemos tenido varios casos de personal que estuvo embarazada, expuestos a estos riesgos biológicos. Entonces, dependería mucho de cada persona y también del agente biológico. Las actividades con alto riesgo biológico en el servicio de anatomía patológica, vamos a tener, por ejemplo, la disección macroscópica. La disección macroscópica porque está asociada a la manipulación de grandes cantidades de tejido en fresco, que a veces desconocemos la capacidad infectiva, no viene la información que debe venir en la hoja de solicitud de anatomía patológica. Se pueden producir pinchazos, cortes, salpicaduras de sangre y fluidos. Entonces, esto es un riesgo inherente en el cual del trabajo que realizamos. Aquí en la macroscopía es donde que si nosotros tuviésemos los equipos de protección adecuado, un ambiente adecuado, disminuiríamos este tipo de riesgo biológico. Los cortes de congelación. En los cortes de congelación, los riesgos que se centran es en el contacto con los aerosoles producidos por los sprays de congelación. Además, la posibilidad de cortes y el contacto con sangre y fluidos, porque todos los tejidos que trabajamos para la congelación es en fresco. El otro riesgo que tenemos en el servicio de anatomía patológica es la histología, ¿no? Aquí el material ha sido fijado con formol e incluido en parafina. Con ello, se han neutralizado las capacidades infectivas de la mayor parte de los gérmenes, pero a veces no ocurre así, como, por ejemplo, algunas bacterias como el tuberculosis y el virus, ¿no?, del Creutzfeldt-Jakob, que pueden ser transmisibles desde tejidos fijados e incluso en parafina. Luego tenemos lo que es la citología. En la citología se reciben grandes y pequeñas cantidades de fluidos corporales, ¿ya? De aspirados con aguja fina, algunos se reciben fijados, pero la mayoría se recibe en fresco. Y estos deberían ser esterilizados antes de hacer uso para trabajarlos y dividirlos en alicuotas, para utilizar las centrífugas, de todos los procedimientos, ¿no?, que amerita el trabajo en la citología. También el otro riesgo que tenemos es la autopsia. El procedimiento que constituye la mayor fuente de infección en el laboratorio cuando se realizan las autopsias. Es la más alta entre todos los trabajadores sanitarios, por el tiempo de exposición, los riesgos biológicos que suelen de ser desconocidos, y todas las autopsias deben ser consideradas de muy alto riesgo. La limitación para la utilización de sistemas de barrera debido al terreno, al laboratorio, al clima. Entonces, esto genera pues muchas causas de alto nivel de riesgo.
Entonces, cuando tenemos necropsias que nosotros hemos venido realizando ahora, que en menor cantidad que anteriormente me mencionan, pero ahora realizamos la de fetos principalmente, igual viene con todo el riesgo inherente que viene de la mamá. Entonces, para todos estos riesgos biológicos siempre hay las normativas, ¿ya? La del Ministerio de Salud, una que es del 12 de mayo de 1999, ¿ya? Contra los organismos vivos modificados, y otra la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, todo esto debería estar vigente y nosotros deberíamos aplicar estos riesgos. Algunas recomendaciones de los riesgos biológicos, cómo disminuir o cómo mejorar para no estar expuestos a este riesgo biológico. Por ejemplo, sustituir y reducir la contaminación de los agentes infecciosos. Ya, esto podríamos hacer, por ejemplo, cuando todas las piezas nos lleguen en un adecuado medio de fijación, que sería el formol. O a veces tenemos que la sustitución de algunos procesos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en citología, el riesgo de aspirar la muestra de los grandes envases de líquido para poner en el tubo para poder centrifugarlo. Muchas veces se realizaba con pipeta. Anteriormente, quizás alguna vez hizo todavía la succión de la pipeta por la boca, ¿no? Y esto ya es un riesgo completamente, por decirlo, mm, inadecuado. Entonces, debemos implementar el uso de cabinas de seguridad biológica en los laboratorios. Las cabinas de esterilización de los tejidos, ¿no? En el ambiente, la implementación de medidas de limpieza, desinfección y buena disposición de los residuos generados. También tener en cuenta los procesos el periodo de aclimatación, el clima, ¿ya? También vamos a ver los controles administrativos. Tenemos que controlar la exposición del tiempo de exposición del trabajador. Generalmente nosotros nos pasamos casi 2 días para hacer una macro, ¿ya? Entonces, estamos en un tiempo prolongado de exposición. No solamente al riesgo biológico, sino también al riesgo químico que es inherente, ¿no? Por las sustancias que trabajamos. Entonces, debemos tener una evaluación médica periódica, preempleo, ¿ya? De salud ocupacional, para verificar si los trabajadores están expuestos a estos contaminantes. Y las inmunizaciones que, pues hasta ahora estamos siendo bien vacunados para la COVID-19, ¿cierto? Pues si todos estamos vacunados contra este virus, pues el riesgo disminuye. Y frente a la penetración por vía dérmica o hemática, ¿no? O vía parenteral, se plantea la elección de guantes y delantales, pero nosotros estamos viendo que la disposición de guantes que nos dan a nosotros, pues ni siquiera a veces es de la medida que nosotros debemos usar. Entonces estos guantes no nos ayudan mucho. Y muchos de nosotros hemos tenido que agenciarnos nosotros mismos los guantes para poder trabajar. El uso de lentes para la protección. Desde que hemos ingresado solamente nos han dado una vez los lentes. El uso de la pantalla facial también nos dieron una vez, pero como vuelvo a mencionar, a veces estos equipos, por el clima, por el laboratorio donde trabajamos, no son fáciles de usar. La información, la capacitación y la sensibilización a los trabajadores y las medidas de higiene y limpieza que tienen que ser muy rigurosas. Eso sería todo. Muchas gracias. Y si alguien tuviese alguna consulta, algún aporte, estoy para servirles. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Capcha. Por favor, ¿podría darnos alguna recomendación final?
Muy bien, la recomendación final al respecto del riesgo biológico en nuestro laboratorio de anatomía patológica, uno, sería la concientización de todos los trabajadores en el centro laboral, en el área de anatomía patológica. Dos, pedirle a nuestro director que nos dote de los implementos de protección personal, pero pensando en que nosotros somos personas sensibles, que tenemos corazón, sentimos calor, y no solamente pensando en que hay que cubrir esa demanda y listo. Porque nos dan equipos de protección que muchas veces no lo usamos por la talla, por el tamaño, porque no son adecuados para nosotros. Entonces, sería una sensibilización tanto de nuestra parte como de los entes superiores para que podamos realizar un mejor trabajo en beneficio de los usuarios, que son en este caso nuestros pacientes. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, doctor, y nuevamente felicitarlo por su ponencia y agradecemos a todos los participantes que se conectaron. Hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.